La 1 son las 12 en Canarias. El Tribunal Supremo confirma la sentencia de la Audiencia de Sevilla que consideró que los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán eran plenamente conscientes de la ilegalidad de los ERE. El alto tribunal acaba de hacer pública la sentencia que avala, por tanto, el envío a prisión de Griñán, aunque hay magistrados que discrepan. Amplía Pedro Jiménez. La mayoría de la sala sostiene que el expresidente de la Junta, José Antonio Griñán, cometió el delito de malversación que le envía 6 años a prisión, porque no solo se limitó a usar una figura que no era legal para repartir ayudas sociolaborales, sino que también dispuso de los fondos públicos sin control alguno y al margen de cualquier criterio reglado. Dice la sentencia que los 680 millones de euros que repartió la Junta entre 2000 y 2009 mediante las transferencias de financiación tenían como finalidad eludir todo control administrativo. No hubo control de la intervención y se cumplieron los requisitos que establece la ley de subvenciones andaluza. Las partidas, dice la mayoría, se gestionaron y aprobaron de forma libre, discrecional y orillando el procedimiento legalmente previsto. El voto particular, que firman 2 de los 5 magistrados, sostiene que hay vulneración de los derechos fundamentales de Griñán porque no intervino en los hechos delictivos y se le ha condenado sin pruebas. El CIS acaba de dar a conocer los resultados de una encuesta sobre el cara a cara que mantuvieron Pedro Sánchez y Feijóo en el Senado. La inmensa mayoría de ciudadanos reconoce que no vio el debate, pero entre los que sí lo vieron consideran que ganó el presidente del Gobierno. Amplía Sara Selva. Sí, la principal conclusión de la encuesta que acaba de publicar el CIS es que la mayoría del debate le fue indiferente. Casi el 80% de los entrevistados no lo siguió y del 20% que sí, muy pocos, menos del 10%, se quedaron hasta el final. Teniendo en cuenta eso, no hay una conclusión clara sobre quién ganó en el cara a cara. Según los datos del CIS, ganó el presidente del Gobierno, eso cree el 29% de los encuestados, el 24% cree que ganó Feijóo y el 26% considera que no ganó ninguno de los dos. El CIS ha entrevistado a poco más de 1.000 personas para medir la opinión de los ciudadanos sobre ese debate del martes pasado. El lunes, el presidente Pedro Sánchez, adelantándose ya a las conclusiones, dijo que, visto el resultado, habrá más debates con Feijóo. El panel de previsiones de la Fundación de Cajas de Ahorro de Funcas avisa de que en el último trimestre del año va a caer la economía española y reduce también sus previsiones de crecimiento para 2023. Jordi Fábrega. Los analistas incluidos en este panel apuntan a un estancamiento de la economía española. Desde ya, sus cálculos indican que en el tercer trimestre, el del verano, el crecimiento sería solo del 0,1% y en el cuarto trimestre la economía caería un 0,2%. Esto permitiría que el PIB del conjunto de este año aumentara un 4,2%, es lo mismo que se preveía antes del verano, pero afectaría mucho a las previsiones de cara al año que viene. Unas previsiones que se rebajan hasta apuntar a que el PIB crecerá solo el 1,9%, lejos del 2,5% que era la anterior previsión. Todo con una inflación más alta de lo esperado hasta ahora, hasta el 8,6% de media este año. La anterior previsión no llegaba al 8%. La piratería digital volvió a caer el pasado año, aunque sigue provocando daños que se cuentan en miles de millones de euros. Se están presentando ahora los datos oficiales por parte del observatorio con el que colabora el Ministerio de Cultura. Siguiendo esa presentación está Dani de la Fuente. La industria más afectada es la musical, con un 38% de consumidores pirateando contenido, seguida de la industria del libro, que registra un aumento de un 1% de contenidos pirateados con respecto a 2020. Después van las películas, las series y los videojuegos. El valor total de los contenidos pirateados, más de 5.000 millones, asciende a 30.892 millones de euros. Las razones de los consumidores que declaran para explicar el acceso ilícito a los contenidos son económicas, en primer lugar, y la facilidad con la que acceden a ellos 9 de cada 10 a través de Google. Y un asunto más antes del deporte. La policía alemana está desarrollando una macrooperación contra un grupo acusado de actos violentos por todo el país, un grupo del que forman parte, por ejemplo, porteros de discotecas. Los agentes han entrado a la vez en medio centenar de edificios. Corresponsal en Berlín, Carmen Viñas. Cientos de policías participan en una redada en más de 50 propiedades de todo el país en una acción contra el grupo United Tribunes, formado principalmente por expertos en artes marciales y porteros de discotecas, y que ha sido prohibido hoy por el Ministerio del Interior alemán. El motivo son los repetidos y graves actos de violencia cometidos por este grupo, con varias muertes, así como sus vínculos con el crimen organizado. Según el Ministerio, las actuaciones de United Tribunes se caracterizan por su gran brutalidad, así como por haber cometido delitos muy graves, entre otros de carácter sexual, trata de personas y tentativas de homicidio. El grupo, fundado en 2004 por un antiguo boxeador bosnio en la región de Baden-Württemberg, solía además protagonizar violentos enfrentamientos con grupos rockeros rivales como Los Ángeles del Infierno.
infierno. Sus miembros son alemanes y extranjeros, la mayoría de ellos procedentes de países de la antigua Yugoslavia. Y nos queda la información del deporte. Tony López, buenas tardes. San Antonio, muy buena. Segunda jornada de Champions League. Juegan hoy Real Madrid y Sevilla. El Real Madrid lo hace en casa. Última hora de los blancos. Javier Raez, hola. Hola, ¿qué tal, Tony? Vuelve la Champions al Bernabéu. La última vez que sonó el himno fue la remontada frente al City. En esta ocasión recibe al equipo alemán del Leipzig. No está Lucas Vázquez, jugará Dani Carvajal. No está Karim Benzema, que apura opciones para el domingo frente al Atlético de Madrid, aunque muy complicado. Y en el centro del campo van a jugar Tchouaméni, Modric y Kroos. Gracias, Javi. Real Madrid-Leipzig a las 9 y a la misma hora el Sevilla juega en Copenhague. Última hora de los andaluces. Fran Ronquillo, hola. ¿Qué tal? Buenas tardes desde Dinamarca, en Copenhague, 9 de la noche y con buen tiempo el Sevilla va a jugar el primer partido a domicilio de esta fase de grupos. El segundo para una clasificación que ni mucho menos tiene fácil, no ha sumado un solo punto y hoy toca ganar. Con algunas dudas en el 11, habrá rotaciones, no se sabe si el Papu estará en el equipo titular. Gracias, Ronqui. El día después de 2 derrotas españolas por 2-0 frente a alemanes, el Atlético contra el Bayer Leverkusen y el Barça contra el Bayern de Múnich, aunque eso sí, el Barça tiene hoy una buena noticia. Adrián Alves, muy buenas. ¿Qué tal? Buenas tardes. La renovación de Gavi ya es una realidad. Amplía su contrato 4 años más hasta 2026 y tendrá una cláusula de 1.000 millones de euros. Mañana a las 5 de la tarde se abrirán las puertas del Camp Nou para que el público pueda asistir al acto de renovación que se va a celebrar sobre las 6 de la tarde en el césped del estadio con el presidente Joan Laporta. Cambiará el dorsal número 30 por el número 6. Y en el Eurobásquet, gracias Adrián, España jugará el viernes a las 8:30 la semifinal contra Alemania. Hoy se decide el otro lado del cuadro, cuartos de final, Eslovenia, Polonia y Francia-Italia. Carrusel hoy desde las 8:30 con Dani Garrido. Es todo. Sigue la información actualizada al minuto en nuestra página web en cadenaser.com y desde las 2, la 1 en Canarias, ya en tiempo de hora 14.